Senador, continuando hablando de los pólipos de colon, me imagino que la mayor parte de ellos son asintomáticos, es decir, la persona lo tiene y no nota nada. Pero en el caso de que notara algo, ¿qué notaría y que nos puede poner a nosotros, a los médicos, diciendo, cuidado, aquí puede haber un pólipo? Pues como bien dices, la mayor parte de los pólipos son asintomáticos, pero existe un porcentaje que presentan algún dato clínico o síntoma que nos puede hacer sospechar la presencia de un pólipo. El dato clínico principal que nos debe hacer pensar en la presencia de un pólipo es la presencia de una rectorragia, o sea, una emisión de sangre a través del ano, sangre roja. Sangre roja. Sangre roja. Lógicamente hay que ponerse en manos de un profesional para saber o para intentar dilucidar cuál es el origen, porque el hecho de tener una rectorragia puede provenir de diferentes sitios, no solamente de un pólipo, pueden haber hemorroides, fisuras u otro tipo de lesiones. Pero los pólipos habitualmente su dato clínico principal cuando dan síntomas es la emisión. Cuando da síntomas que el paciente note, ¿no? Correcto. Existe otro porcentaje de pacientes que este sangrado no es perceptible al ojo humano. Ya, pero claro, entonces ya el paciente no lo nota y no viene por eso, ¿no? Y bien habitualmente consulta a su médico por presencia, por ejemplo, de anemia. Vale. ¿De acuerdo? En la una analítica rutinaria se detecta una anemia y entonces eso hace pensar al médico la posibilidad o la existencia de un pólipo. El hecho de que los pólipos sean tan frecuentes, tú has dado datos del 20 al 40% de la población, el hecho de que la mayoría no dé síntomas, me imagino que los especialistas de digestivo tendréis unos protocolos de cuándo a una persona debemos descartar que tenga un pólipo. Entonces, ¿cuándo lo hacéis y qué exploraciones se piden? Pues en un primer momento lo que solemos hacer es tener un diagnóstico de sospecha. Dividimos a los pacientes en dos grandes grupos. Aquellos en los cuales sospechamos que puedan tener una lesión en el colon, ¿vale? Porque debutan o dan algún tipo de síntoma, como son anemia, sangrado, y en estos pacientes, ya directamente los sometemos porque interpretamos que tienen un riesgo de tener alguna lesión, y los sometemos a una exploración. Esta exploración actualmente es la endoscopia, la que habitualmente se llama colonoscopia. Es una exploración que consiste en introducir un tubo a través del ano del paciente y con ello podemos explorar toda la longitud del colon y por tanto visualizar y diagnosticar. Y es muy importante llegar hasta el ciego, que es la última parte del colon, ¿no? Correcto, la distribución de los pólipos es prácticamente uniforme en todos los tramos del tracto digestivo, con lo cual hay que hacer una exploración completa. O sea, de llegar hasta el extremo, ¿no? Hasta el extremo del colon. Y ahora, ¿la mayor parte de los pacientes se le hace sedado o la colonoscopia? Una pregunta un poco... Vamos a ver, la sedación es, por así decirlo... Es que te lo preguntan la gente. La sedación es universal, ¿vale? Cuando digo la sedación es universal, a todos los pacientes se les ofrece algún tipo de sedación. Vale. Existe una sedación que nosotros llamamos sedación superficial, ¿vale? En el que se utilizan determinados fármacos y en el que el paciente es totalmente consciente, ¿vale? Minimizamos las molestias de manera significativa, pero sí es cierto que en algunas ocasiones esta sedación consciente no es suficiente, con lo cual tenemos que utilizar lo que llamamos una sedación profunda, en el cual utilizamos otro tipo de fármacos, bien el anestesista o bien el endoscopista, según el tipo de paciente, pues se le somete a una sedación profunda que permite la realización de la prueba. Yo he de decirte que por la edad, que luego hablaremos, a los 60 años me hice una colonoscopia y la verdad es que, como es normal, tienes tu miedo a ese y realmente con la sedación es que me la harían profunda porque yo no me enteré de nada y a las 2 o 3 horas estaba perfectamente bien. Sí, en ese sentido ha avanzado mucho las técnicas de sedación y también es cierto, hay que comentar que la tolerancia a la prueba es variable según la persona. Hay pacientes que la toleran perfectamente con la superficial o sin nada e incluso sin sedación, vale. En cambio otros pacientes que precisan de la misma. Por eso es muy importante ponerse en manos de un profesional y el someterse también a sedación profunda no está libre de riesgos, claro. Con lo cual si un paciente, por ejemplo, hoy he hecho endoscopias y ha habido pacientes que les he tenido
que someter a sedación profunda, mientras que en otros una sedación superficial han tolerado perfectamente la prueba. Es muy importante saber en esa primera colonoscopia que un paciente se hace qué tipo de sedación necesita, sobre todo si se tiene que repetir a lo largo. Muy bien, pues de todo esto, de cuándo hay que repetirla según lo que encontremos, vamos a seguir hablando en próximos vídeos. Desde Cabo de Palos, en Murcia, España, Juan Madrid para Salud.